Muy buenos días, queridos amigos y seguidores de Poetas del Pueblo. Bien, antes de pasar a haceros un resumen de las dos entradas o post en inglés que se dice, quiero hacer unas reflexiones respecto a lo leído, o mejor dicho, respecto a mí en cuanto a lo aprendido. Hay una frase que en pedagogía se utiliza bastante, que dice que la palabra enseña y el ejemplo educa. Bien, pues yo estas palabras las quiero interpretar como algo parecido a lo que dijo el Buda en su momento, valga la diferencia y la analogía, quien pueda o quiera interpretarla en la forma en que yo la interpreto. Dijo, no puedo decir palabras textuales, pero quiso o dijo o mencionó de que no creyeran en lo que él estaba diciendo, que no fuera la fe lo que lo siguiera a enseñar, a aprender las enseñanzas que él daba, solo que las pusieran en práctica. O sea, él dijo textual más o menos, no creer en mí, creer en las enseñanzas y practicarlas. Bien, dicho esto, me gustaría también hacer mención, aparte de que hoy os voy a dejar una foto de la portada del libro del yoga de los sueños, quiero haceros también reflexión a otro gran libro, ya leído por muchísimos occidentales, muchos, millones, miles de occidentales, que se titula, también procedente de esa zona tan espiritual como es el Tíbet, el libro de los muertos tibetanos. Es increíble las enseñanzas si lo lees. Con solo leerlo ya las enseñanzas te sirven, ¿no? Pero si consigues adaptar a tu forma de vida algunos de los preceptos que en ellos enseñan, vaya si el progreso espiritual es enorme, son logros espirituales que uno no alcanza a comprender que se pueda experimentar en nuestro ser, en nuestro yo, en nuestro yo interior, en nuestro yo integral. En realidad, algunos lo llaman, o se llama, mejor dicho, ego. Y ese ego que tan personal es el que trata de luchar con ese otro que se denomina también, o denominamos algunos, alter ego. En fin, como resulta que la introducción está más o menos con la intención de que ustedes, amigos y seguidores de Poetas del Pueblo, puedan por sí mismos experimentar algo tan precioso como son los logros espirituales. Dicho esto, también he de agregar que yo también lo hacía en los comienzos. Muchísimas personas confunden religiosidad con espiritualidad. Algo tan obvio como dos cosas totalmente distintas. El uno basado en la fe, el otro, bajo mi punto de vista y desde mi forma de practicar, basado en una práctica, en un convencimiento de que cada logro, cada paso es un logro para conseguir el nirvana. Eso que, esa palabra, esa forma, ese adjetivo que durante la época de los hippies y la cantidad de personas que recorrían la India buscando eso, espiritualidad, no religiosidad. Y digo esto porque viene a cuento de que he pensado y pienso muchas veces
en que la diferencia está en que es obvio, la fe no necesita de ningún esfuerzo personal, intelectual y profundo. La fe es algo que se tiene en algo que tú dices, bueno, bien, en esto creo y de aquí no me muevo. Y la espiritualidad es otra cosa. La espiritualidad es una búsqueda interior constante y ver unos resultados que en uno se proceden, mejor dicho, en uno se detesta poco a poco. Como dije, o no recuerdo ahora mismo, después de un ratito de conversación, les voy a dejar la foto de la portada de El Yoga de los Sueños, en el cual está basado todo este repertorio de capítulos que les voy a ir relatando diariamente. Esto pasó a ser un breve recordatorio del capítulo anterior, donde es que comencé realmente con la lectura del Yoga de los Sueños. El maestro Nankaigo Norbu nos dice que cuando alguien dice la práctica de la noche, normalmente piensa en la práctica de los sueños lúcidos, como ya contaba en el libro. Existen bastantes explicaciones sobre los sueños lúcidos. Para esos sueños, para practicar esos sueños, hay que desarrollar una lucidez que no es fundamental. Son prácticas secundarias. En este caso, la práctica con los sueños es secundaria porque puede surgir espontánea o automáticamente a partir de la comprensión de la práctica principal, la práctica de la luz clara. También les hablaba en el capítulo anterior de cómo diferencia la existencia de una presencia en estado de conciencia y los pensamientos cuando ese estado de conciencia están en el sueño también están. Una iniciación tántrica completa, dice el maestro, cuenta de 4 iniciaciones. La última de ellas, el maestro da una especie de introducción a la mente natural. Incluso si no has conseguido la mente natural, pero te vuelcas en la práctica, observas los compromisos. Tienes fe, aquí también hay que tener algo de fe. Pero bien, hay que saber separar la paja de, como se diga. Bien, entonces, considerando las enseñanzas y una cosa muy importante a la hora de interpretar la filosofía budista es el conocimiento y la definición que hacen de cada palabra, como por ejemplo les he mencionado antes el Rigpa o la luz natural, que está traducido, o el hijo, la madre y el hijo, otra analogía para saber diferenciar una cosa de la otra, y no está todo basado en la fe. Entonces, continuando con el relato, mejor dicho, con la lectura del libro, al final del anterior capítulo les leía que la analogía que se usa es como el hijo que se encuentra con su madre. Los libros hablan del encuentro entre la luz hijo y la luz madre, pero lo que realmente se requiere decir es que lo que teníamos solo como un ejemplo, ahora lo descubrimos en su totalidad. Y continúa. Este estado, mientras vamos pasando a través de las luces hasta la última luz, el Sundrum, otra palabra tibetana que habrá que, cada vez que aparezca una de estas importantes, estudiar el significado de esa palabra concreta. Decía que era la luz última, el Sundrum, o luz de autoperfección.
Es el estado en que cualquier practicante de tantra consigue su meta. Es solo después de esa experiencia cuando comienza el estado de Sipai Bardo. El bardo, les adelanto una cosa, el bardo se refiere a estados del momento de la muerte. Hasta ese punto experimentamos el Soshik Bardo, el bardo del Dharmata. ¿Por qué lo llamamos Dharmata? Porque representa nuestro estado fundamental básico o conciencia fundamental. Si Sipai Bardo empieza después del Sikji Bardo, este es el bardo que uno normalmente conoce, el bardo de la existencia. En otras palabras, es donde las funciones de la mente empiezan de nuevo. Es como si ahora hubiésemos entrado en el sueño, como ocurre en el sueño después de soñar cualquier cosa, y entonces en cierto momento te despiertas y empieza otro día, y por lo que se considera que ha salido del bardo y se comienza otra existencia. Esta existencia está determinada por tu visión kármica, y de esta forma es como transmigramos. Así es como continuamos día y noche. Por tanto, vemos que el estado de los bardos no es algo que se ha leído o entendido en abstracto. Tiene que ver con la práctica. La manera de practicar en el momento de la muerte y el Sipai Bardo es hacer la práctica de la luz natural. Si has llegado a tener conocimiento o comprensión del estado de la luz natural, también tendrás ese conocimiento y presencia en el momento de morir. Esto es muy importante. Si eres capaz de morir con reconocimiento y conciencia, significa que conoces las manifestaciones de la luz. En este caso no tendrás dificultad en reconocer la luz madre. Resumiendo, con el conocimiento del bardo en la existencia, el funcionamiento o actividades de la mente, lo que es conocido como el cuerpo mental, también comienza. Esto es equivalente al surgimiento de los sueños. En la práctica que hagamos tiene que haber conocimiento o dominio del estado de la luz natural. Cuando uno puede reconocer ese estado de luz natural, entonces, incluso si después soñamos, uno espontáneamente llega a ser lúcidamente consciente de que está soñando mientras sueña y automáticamente consigue el dominio de sus propios sueños. Esto significa que el sueño no condiciona a la persona, sino que la persona gobierna sus sueños. Por esta razón, la práctica de los sueños es secundaria y no se puede hacer resaltar lo importante que es hacer la práctica de la luz natural. Bien, como no quiero cansaros mucho y la introducción ha sido un poquito larga, lo vamos a dejar aquí y mañana en el próximo capítulo continuaremos con las enseñanzas del yoga de los sueños. Encarecidamente, aunque comprendo que exactamente si están siguiendo estos capítulos es porque tienen algún tipo de inquietud o interés en aprender algo. Y esta es mi pequeña contribución al desarrollo humano. Tanto es más espiritual que otra cosa, ya que enseñanzas de este tipo no se las tropieza uno todos los días. Evidentemente hay que buscar. Yo estuve buscando durante muchos años algo, una verdad, o por lo menos mi verdad, y busqué en todos los ámbitos del conocimiento lo que pude, hasta que, como quiero aclarar una cosa, que como yo me defino o mi forma de hacer es que no hay por qué darse prisa, quiero decir
que, como dicen algunos lamas, algunos budas, algunos gurús, el maestro viene cuando tú estás preparado. Por tanto, conmigo se me presentó mi maestro raíz, que se llama, un día leyendo precisamente sobre filosofía budista, y como mi búsqueda iba dirigida principalmente a encontrar algo que me diera algo y que no fuera religión, pues no era lo que yo buscaba o necesitaba. Entonces apareció en una de las lecturas tibetanas el nombre del gurú o lama. Es un logam, bueno, más que un lama, es un sogyal que se llama. Un sogyal es un ser que se ha reencarnado, con la particularidad que este maestro, este gurú, este lama, no es, quiero decir sí es, porque en el fondo las prácticas, algunas prácticas, requieren de unos ritos y más que pueden ser religiosos o confundirse con algo religioso. En fin, como decía el Buda, y aquí repito algo que me llama mucho la atención, traducido a nuestros tiempos actuales. La palabra enseña, el ejemplo educa. Como yo no me considero un ejemplo de nada ni de nadie, les dejo lo que aprendo de otros. Buenos días, muchas gracias por seguirme y por favor, no les cuesta nada, pero a mí me hacen un ánimo, me dan un ánimo y un alivio muy bonito el ver que ustedes, mis amigos y seguidores, me dan un me gusta o opinan en cualquier caso, o me plantean alguna duda de la cual yo les pueda responder. Prometo y os garantizo que responderé a todos y cada uno de vuestros comentarios, y si alguno no se siente lo suficientemente libre, entre comillas, pues puede hacerlo por privado en Facebook o en cualquiera de las cuentas que tengo en internet. Lo dicho, muchas gracias y por favor sean felices.